Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual quedan horas nada más de campaña. En horas vamos a estar entrando en lo que es la veda electoral, mañana viernes a partir de las 8 de la mañana, y no se hablará más de campaña, de política, hasta después de las elecciones, hasta después del domingo, cuando cierren los comicios en la República Argentina, y empezaremos a pensar en cuál va a ser el horario, en que vamos a saber ya quién va a ser el presidente de la República a partir del próximo 10 de diciembre, y veremos también, además, cómo podrán ir perfilándose las diferentes fuerzas políticas a partir del resultado que se va a dar el próximo día domingo. Pocas horas de campaña. En el programa de análisis de hoy va a ser el último análisis que vamos a estar hablando con los protagonistas de este Congreso Nacional, con diputados o diputadas, respecto no solo a los temas que tienen que ver con la agenda parlamentaria, sino también temas que tengan que ver y estén relacionados con la campaña política. A partir de mañana será un programa totalmente distinto, un programa diferente, respetando lo que va a ser, sin dudas, la veda electoral en la República Argentina. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Marco Giorgetti, ¿cómo le va? Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, buenas tardes para ambos. Para Fer y para Laura también. Como decías, todo a la espera de la definición del domingo. Sí, claro. Hemos transitado un año con muchísimas elecciones. Recordar que empezó prácticamente en marzo con Neuquén, la primera de las elecciones provinciales, que muchísimas provincias desdoblaron, y estamos llegando a noviembre ya con la última de las elecciones posibles. Claro. Será la definición de la segunda vuelta para presidente. Lo último que queda en el año. Exactamente, y pocas horas, como decíamos, para entrar en lo que es la veda electoral. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo les va? Muy Buenas bien. tardes, día de primavera, ¿no? Así es. Cielo luminoso, una temperatura ideal, hermosísima tarde aquí en la capital federal, en la previa, como ustedes dijeron, de las elecciones de segunda vuelta en la Argentina. Bueno, en términos parlamentarios, el cuadro de alguna manera ya está definido en cuanto a lo numérico. Claro. Falta definir, que es lo más importante, lo político, es decir, cómo se van a alinear los diferentes bloques de acuerdo al signo político que tenga el futuro Poder Ejecutivo, que va a asumir el 10 de diciembre que viene, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estamos ante esa incertidumbre, quienes trabajamos aquí en el Congreso de la Nación, de cómo van a ser los alineamientos y cómo será la dinámica de una futura Cámara de Diputados, por supuesto también el Senado, ante las leyes que se van a venir, y un fin de año que se estima va a ser, por lo pronto, para nuestro ámbito, el Parlamento, bastante ajetreado. Bueno, vamos a irnos ya a la provincia de Buenos Aires para hablar con nuestra primera invitada. Diputada Marcela Paso, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Muy bien, excelente. Perfecto, perfecto. Bueno, Marcela, un poco hablando con Laura, con Marcos, estamos en horas finales. Hoy es un día que tiene que ver con los cierres de campaña, con los cierres de la actividad política. ¿Cómo lo está viviendo usted particularmente, Marcela? Porque además, no solo que usted es diputada nacional del Frente de Todos, sino usted viene del Frente Renovador. Viene de aquellos comienzos de Sergio Massa, pensando en llegar a estas instancias de campaña electoral, pensando en la presidencia de la Nación.
Sí, la verdad que sí. Sabés que hace un rato lo estaba chateando con una compañera que también viene con nosotros desde los inicios del Frente Renovador, y lo que se siente son dos cosas. Por un lado, todo este tiempo y esta semana particularmente, cada uno de nosotros en nuestros territorios, llevando la boleta de Sergio, teniendo las reuniones, preparándonos para el acto de fiscalización, que en definitiva es una celebración de la democracia, el que podamos tener elecciones este domingo nuevamente, con toda esa energía y la impronta que lleva la campaña electoral, pero también por otro lado con una profunda emoción de ver que la persona, nuestro líder, nuestro amigo, con quien venimos militando desde hace tantos años, hoy tenga la posibilidad, y yo creo que va a ser así, de ser por fin el presidente de todos los argentinos y las argentinas, sabiendo además que a lo largo de este camino Sergio Massa se ha preparado como nadie para poder llevar adelante ese rol. Ha puesto el pecho, ha puesto el alma, ha puesto el corazón y también toda su capacidad puesta al servicio de la patria y de aprender y reaprender todo lo necesario para llevar adelante este enorme desafío. Así que también nos invade una emoción muy pero muy grande en estas últimas horas, ¿no? Claro, Marcela, Sergio Massa habla permanentemente de la unidad nacional, que va a buscar, en caso de llegar a la presidencia, la unidad nacional. ¿Terminar con la grieta en la República Argentina será posible? Yo creo que sí, porque además es lo que nuestro país necesita. Es fundamental la unidad nacional, que nos pongamos de acuerdo en esos temas centrales que tienen que ser fundamentales y refundacionales para la Argentina de cara al futuro, y que también va de la mano de una impronta, una actitud y una convocatoria a la cual nos ha llamado Sergio Massa, de hacerlo con tolerancia, con respeto, con diálogo, tolerando las diferencias, que es saludable que existan, pero que no es para nada saludable de parte de quienes lo quieren llevar a los extremos. Entonces me parece que en la Argentina que viene, en la cual a partir del año que viene ya estimamos vamos a estar mejor en materia de divisas, del sector agroexportador, que no va a tener esta enorme sequía que tuvo a lo largo de todo este año, todo lo que significa vaca muerta en términos de soberanía energética y de poder generar condiciones para las pymes en nuestro país. Bueno, todas esas posibilidades que tienen que ir de la mano de un gobierno que defienda nuestras pymes para que no nos vengan a devorar los de afuera, que defienda la soberanía, que defienda la bandera nacional. Bueno, para poder llevar adelante todo eso es necesario la unión nacional, que convoca no solamente a las fuerzas políticas, a los políticos, sino también a los empresarios, a los gremios, a los actores de la sociedad civil, y yo confío en que es lo necesario y que Sergio Massa tiene la capacidad para poder llevarlo adelante. ¿Qué tal, diputada Paz? Un gusto saludarla, Laura Serra, desde aquí. Preguntarle, porque Hola, usted Laura. pertenece a un distrito muy importante, que es la provincia de Buenos Aires, y no deja de generar cierta preocupación en la justicia electoral, sobre todo, esta decisión de La Libertad Avanza de no entregar la totalidad de las boletas, sobre todo en provincia de Buenos Aires. Ha hecho ya algún reclamo el juez federal con competencia electoral en ese distrito, Alejo Ramos Padilla. Se hizo eco la Cámara Nacional Electoral. La jueza Servini de Cubría también en Capital hizo lo propio. No sé cómo ustedes están viendo esto de que La Libertad Avanza, teniendo bastante, por lo menos es lo que aducen ellos, ¿no? Sostienen que desconfían del traslado que puede llegar a ser el correo argentino, etcétera, etcétera, de las boletas a los establecimientos de votación, que van a ser los propios fiscales los que van a ir reponiendo las boletas. ¿Cómo está viendo usted esta decisión de La Libertad Avanza? ¿Esto podría enturbiar la elección del domingo, cree usted? Yo creo que el nivel de irresponsabilidad que maneja la conducción de ese espacio político parecería no tener límites. Parecería no tener límites
en primer lugar, con las propuestas que plantean: cerrar el Banco Central, la libre venta de órganos, la libre exportación de armas. Bueno, eso desde el lado de lo que tiene que ver con su plataforma electoral. Y por otro lado, el querer generar dudas acerca de un sistema electoral que a lo largo de los 40 años de la democracia, haya ganado quien haya ganado, y de diversos espacios políticos, jamás se puso en duda, y mucho menos en el último tiempo, en el cual las tecnologías han estado al servicio también del proceso electoral, generando con cada vez mayor celeridad la presentación de los resultados. Me parece una irresponsabilidad absoluta. Sobre todo esto también de no presentar las boletas. Yo a lo que aspiro, no creo que se generen grandes inconvenientes, sobre todo teniendo en cuenta que la gente está acostumbrada a procesos electorales mayoritariamente tranquilos, en donde mayoritariamente no hay inconvenientes, y más que nada en un balotaje en el cual todos sabemos, quienes sabemos y hemos fiscalizado a lo largo de toda nuestra vida, que es mucho más sencillo, es todo más rápido, y bueno, me parece que la responsabilidad del cuidado de la boleta y la fiscalización, todos sabemos, va bajo la responsabilidad de los espacios políticos. Entonces, lo que se tienen que abocar, y ellos lo saben muy bien, es en generar las condiciones para fiscalizar, preparar a sus fiscales, como estamos haciendo todos en los últimos días, e ir y colaborar con ellos a lo largo del proceso eleccionario. Me parece que lo que están queriendo es generar la idea de que el proceso no es confiable, cuando en realidad nunca se ha puesto en duda. Incluso vayamos a la elección presidencial del 2015, en la cual con un margen muy pequeño Daniel Scioli perdió la presidencia y no se generó ningún tipo de duda al respecto. Entonces, es irresponsable, y sobre todo cuando se quiere poner en duda un procedimiento que ya está más que probado y que es el único espacio político que lo está planteando, ¿no? Diputada, ¿cómo le va? Marcos Giorgetti lo saluda. En este clima también de denuncias y de últimos días de las elecciones, ayer la presidenta de la Cámara de Diputados presentó una denuncia por amenazas de muerte que recibió en sus distintas redes sociales, en su correo electrónico. ¿Usted también tuvo que enfrentar ese tipo de situaciones? Porque hubo otras diputadas que también se sumaron a este tipo de denuncias, que recibieron maltrato y amenazas en redes sociales. A ver, Creo que a ver si... Marcela nos está escuchando. No sé si escuchó la pregunta de Marcos. Creo que se congeló. Bueno, pero interesante la pregunta que hacías, Marcos, porque es cierto, ayer denunció la presidenta de la Cámara de Diputados este problema, hizo la denuncia correspondiente. Sí, según... presidenta... Ahí está, ahí la estamos escuchando. Sí, ahí estamos, ahí sí, retomamos. Marcela, ahí sí, Perdón, ahora sí, tenía mala conexión, ahora lo dejé con el de celular. Ahí está. Respecto de las amenazas que ha recibido nuestra presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, lo primero que quiero aprovechar es expresar mi solidaridad con ella y con cada uno de los legisladores y legisladoras, porque han sido varios que han recibido este tipo de amenazas horribles y que van muy en contra con el desarrollo normal de la democracia en sus casillas de mail. En la mía en particular, hasta el día de hoy, no he recibido nada similar, pero me parece una lástima que haya gente que se dedique a hacer este tipo de cosas. Me parece que es parte o consecuencia de ese odio que se quiere instalar permanentemente hacia la política, que en realidad es una generadora de oportunidades, y nosotros vamos por el camino contrario, vamos por el camino de la concordia, del escuchar al otro, a la otra, de dialogar, de debatir, y que quien tenga mejores ideas y ojalá pueda mejorar incluso las que nosotros tenemos, bienvenida sea. Bueno, me parece que ahí es donde está más que claro cuáles son los dos países de país, las dos formas de país, modelos de país que queremos poner hacia adelante a partir del 10 de diciembre, ¿no? Diputada, se está discutiendo el tema de negacionismo. La cuestión de la utilización de las redes sociales y este tipo de odio que se ve de todos los espacios políticos, es como que se utilizan las redes sociales para hacer un ataque al rival de turno político. ¿Hay una forma, usted cree que se debe regular, se debe discutir en el Congreso el uso y este tipo de situaciones que se dan en las redes sociales? Yo creo que hay varias cosas que hay que debatir.
aspiro a que las normas sean parte de esa solución. En lo personal creo que hay que ir hacia regímenes de mayor identificación y responsabilidad en el uso de los dispositivos, en el uso de las redes sociales. Bueno, supongo que ustedes también tendrán conocimiento, ya ahí no sería una normativa, sino mayores controles y cuestiones tecnológicas. El tema de los hackeos hacia las cuentas, hacia las aplicaciones, el WhatsApp, nos ha pasado a todos en algún momento, si no a nosotros, a alguien cercano. Son esas cuestiones en las que la tecnología, en lugar de ser usada para el bien común, como plantea Sergio Massa, que plantea que tengamos mayor cantidad de cámaras de seguridad en los distritos, como hizo también en la Cámara cuando generó las sesiones virtuales. Hay quienes también, en lugar de utilizar la tecnología para bien, la terminan utilizando para mal. Sí, coincido en que hay determinadas normas. Yo he presentado una que tiene que ver con la responsabilidad de quienes conducen información dentro de todo lo que tiene que ver con el sistema de Internet. Hay que regularlo, hay que encontrarle la forma de poder generar las condiciones para que navegar, para que informarnos sea seguro y que no termine la información o las opiniones, en muchos casos, contaminadas con malas intenciones. Hay, me parece, en algunos aspectos hasta un vacío legal, ¿no? Respecto a cuando se habla de violencia política, en la utilización de redes sociales, ahí está todavía no legislado. Sí, y hay cuestiones en las cuales hemos logrado avanzar con el tema de la publicación de contenidos íntimos, la violencia digital y demás, pero coincido en que tenemos que ir hacia esquemas, algunos de los cuales se determinarán a través de legislación y otro a través de los organismos de control, en donde, bueno, haya identificación y responsabilidad de parte de quienes generan este tipo de mensajes que le hacen mucho daño a la sociedad, pero que también muchas veces están vinculados con peligros, vinculados a nuestros hijos, a los menores, que hoy por hoy están necesariamente vinculados a dispositivos digitales para educarse, y en donde vos no podés estar las 24 horas del día controlando qué publicidad o qué mensaje o de qué manera le pueden hackear el dispositivo a un menor. Me parece que ahí tenemos bastante para trabajar todavía y es parte de lo que el Congreso se tiene que hacer eco. Ustedes saben que trabajamos mucho con el Observatorio de Juventudes de la Cámara sobre temas relacionados con bullying, ciberbullying, diversidad corporal y estas cuestiones que también impactan negativamente sobre los chicos, las chicas, los adolescentes y que le pueden generar impactos negativos muy considerables. Así que sí, coincido con ustedes en que es algo que hay que seguir encontrándole la vuelta para regularlo, controlarlo y que de alguna manera deje de tener este impacto tan fuerte en las redes. Diputada, volviendo a lo de la unidad nacional que le preguntaba antes Fernando, ¿qué rol ocupa el Congreso en ese llamado del candidato Sergio Massa? Y a mí me parece que un rol muy importante. Primero porque es el lugar en donde se expresan como Congreso no solamente todas las fuerzas políticas, sino también, en el caso particular del Senado, el federalismo, que tiene que estar presente en la agenda nacional. Y también atento a la conformación que va a tener el Congreso a partir del 10 de diciembre. El desafío también es encontrar los puntos de acuerdo, los puntos en común, desde una actitud positiva para poder llevar adelante los destinos de la patria de la mejor manera. Creo que el rol del Congreso va a ser muy, pero muy importante. También creo que no va a ser el único, sino que también los actores de la sociedad empresarial, del sector gremial, de cada uno de los sectores que componen la sociedad también tienen que ser parte de ese desafío. Diputada, la desafío a ponerse del otro lado, ¿no? Ante la hipótesis de que el futuro presidente sea Javier Milei, venga con leyes al Congreso. ¿Qué actitud debería, a su juicio, tener el bloque de Unión por la Patria frente a las iniciativas que más o menos ha venido esbozando
en líneas generales, el candidato de La Libertad Avanza, ¿qué actitud debería tener? ¿Oposición o facilitar la gobernabilidad aprobándole las primeras leyes? Yo creo que la gobernabilidad hay que facilitarla siempre. Lo que pasa es que, a pesar de que a mí me cuesta imaginar un país gobernado por Javier Milei, porque de verdad, y charlándolo en estos días con los vecinas de General Lavalle, medianamente coincidíamos y me decían, no puede ser. No puede ser, pero bueno, es uno de los dos candidatos que va a estar debatiendo el domingo la posibilidad de ser presidente de la Argentina. No nos olvidemos que los números no nos dan una mayoría. Claramente, nosotros vamos a estar siempre del lado del pueblo defendiendo los derechos y los principios que abrazamos desde el primer día, defendiendo la educación pública, defendiendo el Estado al frente de la salud, defendiendo a los más vulnerables, pero también que la gente sepa que no alcanza solamente con tener legisladores que traten de defender a capa y espada sus derechos y sus necesidades, porque lo más importante es poder tener una conducción nacional a través de un presidente que no nos ponga bajo el riesgo de que un día liberen la venta de órganos, otro día liberen la aportación de armas, otro día nos quedemos sin Banco Central, otro día entreguen las Malvinas. Me parece que es un momento para reflexionar más allá de lo que nosotros, quienes estamos más convencidos como legisladores, legisladoras de distintas fuerzas políticas, tendremos que hacer a partir del 10 de diciembre. Me parece que es muy importante que la ciudadanía hoy se ponga a evaluar cómo va a ser su vida a partir del 10 de diciembre, independientemente de quién lo defienda o no. Si van a poder seguir llevando a sus hijos o hijas a la educación pública, al sistema de educación pública, o van a tener que pagar o andar mendigando un voucher para poder llevar a sus hijos a la facultad o a la escuela. Si los jubilados van a tener que pagarse sus medicamentos porque van a dejar de ser gratuitos. A mí me han comentado personas que trabajan en el ANSES que en el último tiempo ha ido mucha gente y se ha elevado la cantidad de consultas, atento a que muchas personas tienen miedo de que sus beneficios previsionales desaparezcan a partir del 10 de diciembre. Bueno, me parece que esa es parte de ese proceso de concientización en donde hay una parte de la sociedad que sabe y entiende que ese riesgo existe, pero para que ese riesgo no exista, lo importante es ir a votar y hacerlo por la celeste y blanca el día 19 de noviembre. Diputado, y ahora yo le pregunto, imagino que le va a ser más simpático, ¿qué pasa si gana Massa? ¿Aprovechan el número que tienen en el Congreso de aquí al 10 de diciembre o esperan al recambio legislativo para empezar a sancionar los proyectos de ley que necesita todo gobierno los primeros meses? Bueno, esas serán, supongo, definiciones que tomará en su momento el bloque. A mí me excede, pero sí me entusiasma en un gobierno bajo la presidencia de Sergio Massa, no solamente de votar, acompañar, sino poder ver cómo se efectiviza la implementación de la Ley de Financiamiento Educativo, por ejemplo, que contempla, entre otras cosas, la educación gratuita, de calidad, el incremento de la inversión educativa, pero también con una perspectiva en donde en las escuelas secundarias la robótica y la programación sean materias obligatorias, en donde las discapacidades estén contempladas, en donde los días de clase y la obligatoriedad desde el aula de 4 años en el jardín sea obligatoria en todo el país, en donde entendamos la educación desde los 45 días de vida hasta la universidad como parte de ese desafío que tiene que implementar el país. Imagino acompañando y llevando adelante la ley de fomento a la agroindustria, que es muy importante en nuestro país. Y bueno, como eso, tantos temas que son trascendentales para que la Argentina crezca, para que la Argentina lo haga de la mano de su sistema productivo, de sus pymes, de sus empresas nacionales y que exporten con mejores condiciones y de esta manera fortalecer todo lo que es nuestro, todo lo que es de los argentinos. Marcela, ¿qué va a pasar con su proyecto respecto a la creación de una universidad nacional en el interior de la provincia de Buenos Aires? Bueno, va de la mano, me parece, ¿no?
Si nosotros votamos leyes que acompañen mayor financiamiento, estamos más cerca de crear una nueva universidad en nuestra región. Si tenemos un presidente que acompañe el sistema de universidad pública, gratuita, de calidad, inclusiva y con tecnología, estamos más cerca de poder concretarlo. De lo contrario, olvídense porque estamos lejísimos. Bueno, ¿alguna consulta más? Bueno, esperando ahora las últimas horas de lo que va a ser la veda electoral, antes que arranque la veda electoral, y ahí en General Lavalle hay alguna actividad puntual para el día de hoy, ya cerrando lo que es la campaña o no, o seguir buscando la fiscalización. Estamos entre hoy y mañana afinando el esquema de fiscalización para el día domingo. Estamos terminando de entregar las boletas casa por casa y escuchando a los vecinos y vecinas, que son actividades también de militancia que están muy buenas porque nos acercan a cada uno de aquellos que viven cerca de nuestros hogares y en nuestros distritos. Así que no, abocándonos principalmente a ese tipo de actividades para acompañar y celebrar un día de la democracia que va a ser el domingo, acompañar a quienes van a ser parte de todo ese proceso, desde las autoridades de mesa, las fuerzas de seguridad que van a estar presentes y los fiscales, sean del espacio político que sean, porque lo importante el domingo es garantizar el acceso a la democracia. ¿Y se viene para la capital federal, para el búnker, o se queda en su localidad? Seguramente esta vez sí me acerque al búnker. En las oportunidades anteriores me quedé hasta el último minuto en el distrito, pero esta vez creo que vamos a tener todo más que organizado como para que me permita viajar. Marcela, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes, un placer como siempre. Gracias. Marcela Paso, diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, pertenece al Frente Renovador. Bueno, lo es conoce una de las, a Sergio Massa, ¿no? Sí, es una de las primeras que empezó a dar los primeros pasos junto a Sergio Massa en el Frente Renovador. Interesante, ¿no? Cómo, bueno, lo está viviendo. También la preocupación y un poco también el enojo que uno pudo percibir cuando de alguna manera da cuenta de esta cuestión de la fiscalización por el lado de La Libertad Avanza, ¿no? Hay mucha preocupación sobre esta cuestión en la justicia electoral, sobre justamente esto, ¿no? Que se ha entregado hasta ahora por parte de los libertarios solamente 1/3 de las boletas a repartir para, garantizar el inicio del comicio. Pero serán los fiscales, según anticiparon los libertarios, los que irán reponiendo a lo largo de la jornada. La cuestión es que justamente, bueno, la cosa esté lo más aceitado posible para que estos fiscales puedan llegar en tiempo y forma con las boletas. Porque no es sencillo. La provincia de Buenos Aires es una provincia muy grande. En algunos lugares hasta es difícil llegar, en algunos rincones del conurbano ni que hablar, con lo cual, el hecho de dejar librado a los fiscales la reposición de las boletas es un riesgo, indudablemente es un riesgo que está tomando La Libertad Avanza. ¿Con qué motivo ellos aducen esta estrategia? Ellos consideran que desconfían del gobierno, desconfían del correo, desconfían... En este caso, hago una consulta, porque nunca he seguido tan de cerca los temas electorales, vos Laura sabes mucho más, pero ¿no es la justicia, no el gobierno, la que hace todo este tipo de procedimientos de la organización de las boletas? Exacto. Son las juntas electorales de cada distrito. Claro. Las juntas electorales están conformadas por funcionarios judiciales. Por ejemplo, el presidente de la Cámara Electoral, no de la Cámara, pero sino del Supremo Tribunal de Justicia, por ejemplo, de Provincia de Buenos Aires, de Catamarca, de Chaco, bueno, y otros funcionarios de primera instancia de la justicia electoral. Efectivamente, es la justicia que en tiempos electorales se conforma lo que se llama las juntas electorales. Son las juntas electorales las que se encargan de todo lo que es la logística. Ahora, el reparto de las boletas está a cargo de los fiscales. Ahora, los fiscales, mejor dicho, de los partidos políticos, para ser precisa. Hasta ese momento ahí no hay desconfianza. No. Espera, vamos por partes. Sí.
lo que dice el Código Electoral es que los partidos políticos son los encargados de imprimir y repartir las boletas. Sí. Lo que hace las juntas electorales en cada distrito es prestar la logística, la colaboración para ese reparto. ¿Está? Por medio del correo. No es una obligación. No es una obligación. Entonces, lo que ha dicho La Libertad Avanza es, nosotros no necesitamos de la colaboración de ustedes, lo vamos a hacer nosotros. Entonces es ahí donde hay una suerte de preocupación. No hay antecedentes. O sea, hay bastante preocupación porque temen de que no haya suficientes fiscales de La Libertad Avanza y de sus aliados del PRO, o que puede haber dificultades e inconvenientes de poder llevar las boletas en tiempo y forma a los establecimientos de votación. Entonces temen de que a lo largo de la jornada puedan producirse inconvenientes, dificultades que puedan abonar este caldo de cultivo que algunos están queriendo instalar de posible fraude. Claro. Es decir, ¿no? la lógica que entiende, esto es la posición de la justicia, por eso hace todas estas presentaciones pidiendo que presenten las urnas, digamos. No quieren que haya la más mínima posibilidad de que pasen estas cosas. Claro, porque además, a ver, primero, la justicia le facilita todo a los candidatos y a las fuerzas políticas. ¿Cuál es la lógica de no utilizar esa logística? Lo que sostiene, claro. Perdón, vamos a terminar el relato. Lo que dice La Libertad Avanza es, tememos de que en el traslado de las urnas con las boletas, etcétera, haya sustracción, robo, roturas, lo que sea de las boletas, tememos que no lleguen bien. Entonces, si nosotros mandamos todas las boletas, quizás no lleguen todas y nosotros nos quedamos sin boletas a lo largo de la jornada, no las podamos reponer porque no tenemos las boletas. Preferimos hacernos cargos nosotros, es decir, mandamos solamente un tercio para que sean repartidas, pero el resto lo repartimos nosotros. Claro. Entonces, ellos están de alguna manera muy desconfiados de la logística de la justicia y del correo a la hora de hacer este tipo de distribución de boletas y de urnas, etcétera. Porque dicen que algunos inconvenientes habían tenido en las dos compulsas anteriores, tanto en las PASO como en la primera vuelta. Lo cierto es que no hay ninguna denuncia presentada formalmente sobre esa cuestión. Da la impresión de que quieren, curarse en salud y no correr ningún tipo de riesgo. Por eso que toman esta decisión. Yo voto tanto en PASO como en generales en donde se pone el foco. En la tercera sección electoral del conurbano bonaerense, que es en donde se denuncian, donde están las maniobras más, si se quiere, complicadas del oficialismo. La verdad que no vi nada de esto, ni en las PASO ni en las generales. Y no encontré nadie de mi círculo cercano que me dijera, muchos votan a mi inconvenientes. No. Claro. A punto tal de que, no ha habido presentaciones formales en la justicia sobre estas irregularidades, o por lo menos irregularidades que sean de magnitud, ¿no es cierto? Puede haber, por supuesto, inconvenientes, faltantes, etcétera, que o han sido subsanados o no han pasado a mayores. Pero lo cierto es que no hubo mayores dificultades. Es un balotaje bastante difícil que alguien que va a votar y no encuentra la boleta que quiere, no salga y pida boleta, digamos, hay dos. Sí, es difícil, pero bueno, yo creo que también la estrategia es instalar cierta sospecha respecto al acto electoral y que o confían mucho de sus fiscales. Confían mucho de sus fiscales. Bueno, el acuerdo que hizo con los sectores de Mauricio Macri y Patricia Bullrich es para fiscalizar, para tener mayores fiscales en la provincia y en el resto de la República Argentina. Bueno, hay que, rescatar esta reunión que hubo hace un par de días atrás entre Mauricio Macri y Javier Milei en el hotel presidente, creo que es el Libertador, ahí está, perdón. Donde hoy es el búnker y, domicilio de Javier Milei. Y, el tema clave que se trató fue el tema de la fiscalización. Porque también hay que decirlo, ustedes también lo saben, chicos, fiscalizar no es fácil y tampoco es barato. Claro. No es barato, es toda una estructura, una logística que sale mucho dinero. Claro.
¿no? Hay que pagar, o sea, muchos son voluntarios, pero En aquellos partidos que tienen mucha militancia. Claro. en aquellos partidos donde quizás no haya tampoco muchos inconvenientes. Ahora, en tu sección electoral, Claro. en la tercera, me imagino que ahí se necesitan fiscales más avesados, digamos, no Eso sí. el pibe de 18 años, yo quiero fiscalizar y lo ponen fresquito por Con primera uno vez. al a lado que tiene 10 elecciones. Claro, que te la sabe toda y te da 20 vueltas. Entonces, esto pasa en todos los partidos, ¿no? Hay fiscales que se dedican a esto y que cobran. Claro. Y que cobran. Y que también suele suceder que se venden al mejor postor el mismo día de la Claro. elección. Claro. Con lo cual, no es una cuestión sencilla. Estamos hablando de una dificultad mayúscula, que es la fiscalización. Ahora, ¿por qué pasan estas cosas? Y siempre volvemos al punto inicial. ¿Por qué se gasta tanta plata en boletas? ¿Por qué se gasta tanta plata en fiscalización cuando podría no gastarse semejante cantidad de dinero? Hasta que no se instrumente la boleta única de papel o electrónica, pero empecemos por la de papel, estos problemas no existirían. Claro, como está en la provincia de Santa Fe. Y ahí hay que señalar algo. La oposición que ha impulsado este tema de boleta única ha perdido la oportunidad. Porque ahora el Senado va a ser contrario a lo que fue estos últimos 2 años. Claro. Han tenido la oportunidad de poder sancionar la media sanción que está en el Senado estos años en que tras la elección de 2021 se había fortalecido Juntos por el Cambio y le había arrebatado el quórum propio al frente de todos. Y no ha podido estos 2 años, tampoco ha insistido mucho con el tema. No, tampoco se esmeró demasiado por llevarle el tema al recinto, no hicieron de esto una Ahora bandera. van a tener ni otra mucho vez menos. muchas complicaciones contra un peronismo que ha obtenido bancas que lo vuelven a fortalecer. Sí, bueno, pero se abre un panorama también que para el próximo presidente no va a tener mayorías absolutas, va a necesitar, sea Milei o sea Sergio Massa, cualquiera de los dos, va a necesitar Sí. acuerdos políticos. Acá en la Cámara de Diputados, pero en el Senado va Acá a en la ser- Cámara de Diputados, ¿no? Va a ver cómo Obviamente, queda todo, pero la necesidad de tener votos a veces hacen que la oposición pueda colar algunos proyectos que les interesan, como para decir, bueno, si al gobierno nacional, digo, vuelvo a repetir, sea Massa o sea Javier Milei, le interesa determinado proyecto, la oposición dice a nosotros nos interesa la boleta única. Tal cual, porque Bueno, todos estos y entonces problemas... Ahí Sí, pero puede ser que yo no, pueda llegar a yo no avanzar. noto una desesperación, incluso de aquellos que han llevado este tema al recinto de la Cámara de Diputados, de que se termine de sancionar esa ley. No, indudablemente, porque, y vamos un poco al fondo de la cuestión, lo hemos comentado aquí Sí. varias veces cuando se trabajó el proyecto de ley de boleta única, que por suerte tiene media sanción, pero, a ver, es una caja multimillonaria de la cual se nutren todos los partidos políticos, ¿no? Entonces, la boleta única de alguna manera elimina esa caja espuria. No es espuria porque es legal, pero sí es una caja sobre lo que no se rinden demasiadas cuentas, ¿no? El tema de la impresión de las boletas, esta cuestión de la fiscalización, de dónde viene la plata, ahí se mueve mucho dinero en negro. A ver, la política se nutre de estas cosas. Entonces, uno ve que por un lado se declama mucho y no dudo de que hay varios legisladores que genuinamente expresan esta voluntad de cambiar del sistema y otros que declaman, como decía, mucho, pero en el fondo dejan y permiten que esto pase, Claro. ¿no? Que esto se mantenga. Sí. A lo que voy es que estas son las reglas de juego, las que existen hoy. Javier Milei decidió jugar con estas reglas de Exacto, juego. sí. Pasó Entonces, 2 elecciones exitosas para él. sí, Sí. una más que otra, Sí. ponele. Pero lo cierto es que estas son las reglas de juego y tiene que jugar con estas reglas de juego en lo posible sin sembrar, a menos que vos tengas pruebas, a menos que vos tengas elementos que den a sospecha, sin sembrar de antemano dudas sobre el sistema, sobre el sistema de votación. Porque es orada también Claro. la credibilidad de no solamente del acto eleccionario, sino también de la democracia, Claro. ¿no? Y eso es un valor que hemos logrado forjar a lo largo de estos 40 años. No hubo en estos 40 años
denuncias, salvo creo que la del 97, que fue quizás la más cuestionada, 97 no, 2007, perdón, ya me equivoco de décadas, pero no hubo mayores dificultades en el sistema de elección de votación en nuestro país. Sí es necesario cambiar el sistema de votación porque evidentemente está hoy por hoy, digamos, ya no se admite que se gaste tanta plata por esto, pero bueno, tampoco sembrar dudas de antemano, ¿no? Me parece que eso no nos hace bien a nada, no nos hace bien a nadie. El último antecedente de un balotaje, el oficialismo, que es el mismo actual, perdió. Así Tal que cual. el último antecedente... Scioli contra... Y por un margen también pequeño, ¿no? Pequeño Estamos hablando de 3 claro, puntos, ¿no? Contra Mauricio Macri. Sí. Exactamente. Bueno, veremos ver qué es lo que pasa el próximo día domingo. Se están cerrando las campañas políticas, se están cerrando las campañas electorales de los dos candidatos. Mañana a partir de las 8 de la mañana, veda electoral y empezará el momento de la reflexión. 48 horas de Lo necesitamos, reflexionar, Necesitamos ese descanso de 48 horas. Un poco de aire. Lástima que en las redes sociales Van a seguir. no hay veda. Hay que veda. tiene que ser ya se va completa. la A ver, Claro, pero la veda es más para adelante. los candidatos, ¿no? Sí, Claro, claro. sí, No, claro. Lo único que se puede difundir es encuestas, en definitiva. No, hace rato que no se puede. No. Desde esta semana ya no se pueden difundir encuestas, los candidatos están en veda, pero eso no quiere decir que vos enciendas la radio y no escuches hablar de política. Bueno, pero ya es bastante menos ya no escuchar... No, Sí, claro, las de campañas. propuestas de los candidatos y la publicidad de campaña. ¿no? Sí. Exacto. Eso es lo que... Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Vamos a hablar de un tema que también preocupa y que fue denunciado y Laura también lo planteaba con la diputada Paso, las denuncias que recibió la presidenta de la Cámara de Diputados y varios diputados nacionales, varios de ellos, entre ellos Romina del Pla, y esto es lo que motivó también que haya una reacción por parte de las autoridades de la Cámara, que hayan presentado también un pedido de investigación respecto a estas denuncias y han presentado también un comunicado. Vamos a leer el comunicado de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, sobre las amenazas de muerte recibidas, que señalan que comunicó a la opinión pública que en el día de la fecha presenté una denuncia penal ante la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina por amenazas de muerte hacia mi persona que recibí en la madrugada del día 12 de noviembre y otro mensaje intimidatorio que recibí por mail esta mañana dirigida a mi persona y que involucra además a otros miembros del Congreso de la Nación. Esto es el comunicado de la presidenta de la Cámara de Diputados, ahí la teníamos en imagen, a Cecilia Moró y a otros miembros de este cuerpo, a otros integrantes de la Cámara, diputados y diputadas, en el medio también de este clima enrarecido con el cual se está cerrando la campaña política, se está cerrando la campaña electoral, y en el clima enrarecido uno puede sumar también estas denuncias o estas sospechas que la Libertad Avanza está generando respecto al comicio. La denuncia la hizo el abogado Miguel Ángel Pierri, en nombre de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró. El mail incluye, también fue enviado con copia a varios diputados, además de la presidenta de la Cámara de Diputados, incluso algunos de Juntos por el Cambio, por ejemplo. Ajá. Según el remitente. Así que fue una amenaza que por las redes sociales, a Romina del Pla, que... A Romina del Pla también llegó. Estaba Karina Banfield entre los entre los que figuraban que había sido enviado, por lo menos no figuraba, no sé si era un mail oficial, pero también a las redes sociales, a los mensajes directos de las redes sociales de la presidenta de la Cámara de Diputados. Bueno, veremos ahora, el tema ya está denunciado ante los organismos correspondientes y veremos cuáles son los resultados y esperemos que sea rápido el resultado para esclarecer este tipo de denuncias y de hechos que empañan, ¿no?, este momento de la democracia argentina cuando estamos cumpliendo 40 años ininterrumpidos desde que se recuperó la democracia ya por el año 1983. Como decía, bueno, es muy difícil legislar
las redes sociales porque los dueños, las grandes empresas que hay detrás son muy reticentes a que haya legislaciones sobre eso. Pero el tema de suplantar identidades, hacer perfiles falsos y utilizarlos para hacer este tipo de actividad, de amenazas, es muy común, incluye a todos los espacios políticos, le llega a todos los espacios políticos, aquí no hay... y debería ser parte de una discusión profunda de la legislación argentina, me parece, como lo hablamos recién con la diputada. Un tema que sucede acá y en el mundo, ¿no? Me parece que es esa guerra de información que sucede y que es difícil de controlar. Sí, muy difícil. ¿No? Difícil de controlar porque está en juego la libertad de expresión y es ahí... Pero ahí yo por eso digo, ahí los que hacen perfiles falsos, que suplantan identidad de otra persona y utilizan eso, si hay alguien con nombre y apellido que quiere expresar, bueno, después se atiene a las consecuencias legales que le vienen posteriores. Pero con nombre y apellido no van a hacer estas denuncias, ¿no? Sí, claro. Es más difícil. Exacto. Si vos tenés un perfil falso, no le haces una denuncia a una cuenta falsa. Perfiles falsos, sí, los famosos trolls o los bots. Sí. Ahora sí, claro. Pero bueno, veremos, la presentación ya está hecha. Y ahí leímos el comunicado de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, sobre las amenazas de muerte recibidas, no solo ella, sino también varios integrantes de este cuerpo. Bueno, vamos a, en parte, en lo que tiene que ver con, vamos a pedir un tape de Todo Cultura, que tiene que ver con los... con parte de la programación que tiene nuestro canal, que tiene DTV, Todo Cultura, que se emite los miércoles a las 23 horas, Amanda Alma y sus invitados de esta manera. Nosotros con los grupos de ASIMPAC hace tiempo trabajamos y se hizo un censo hace unos años para ver un poco cómo era la situación del país y más o menos hay un alrededor de 400 personas que trabajan cuidando el patrimonio en museos, conservadores titulados, gente que está estudiando. ¿Y está bien esa cantidad o es poca? No, la verdad que nosotros nos sorprendimos porque se contactaron de un montón de lugares que uno, viste, siempre está en Buenos Aires y por ahí es más difícil. Entonces quisimos hacerlo puntualmente así y a partir de ahí se armó un grupo que es la Asamblea, yo creo que la otra vez no sé si te lo conté, la Asamblea de Conservadores y Restauradores, que se llama ACRA, que es un grupo que somos todos esos restauradores. Esos 400. Sí, que lo que estamos trabajando es para el reconocimiento de la profesión. Y el año pasado, logré que, insistiendo acá al Congreso, firmara un reconocimiento. O sea que los restauradores y conservadores no están profesionalizados, no hay una práctica profesionalizada, como le pasa a las enfermeras, como le pasó en su momento a las asistentes terapéuticas. Por eso cuando vos comentaste lo de la ley de ballet, nosotros de danza, dije, nosotros vamos por eso. Todavía estamos un poco más atrasados. Pensá que acá en Argentina la restauración dentro de todo es algo novedoso, no es algo tan antiguo como en otros países. ¿Por qué eso? Y porque la verdad también tiene que ver un poco por el tema de las universidades, que las carreras son posteriores al 2000, que hay carreras universitarias. Antes era esto que vos me contabas un poco más desde taller, prácticas de personas que se dedicaban a esto sin su profesionalización o sin pasar por la universidad y que... Sí, o estudiabas afuera o hacías un curso o qué sé yo, y recién hace poco hay los primeros restauradores recibidos. Pero bueno, ahí estamos luchando y bueno, estos encuentros sirven también para eso, ¿no? Con respecto a otros lugares del mundo, ¿cómo estamos? Y ahí te digo, nosotros hace poco con esta asociación que te digo, con ACRA, hicimos un congreso de todos los países americanos de habla hispana y portuguesa, que ese día la persona de Washington, que es la que organiza esto, junto con nosotros, muchos países de Latinoamérica están más o menos en esa situación. Por ejemplo, Brasil está un poco más avanzado, hay países que no tienen directamente carrera, como Uruguay, Chile, que antes tenían y no tienen, otros países, que están muchos más avanzados. Entonces, me imagino que por ahí los países andinos que tienen mucho trabajo de recuperación no solo arqueológica, sino no tienen carrera universitaria, no tienen. Tenían y no sé qué pasó. Uruguay, por ejemplo, la señora que vino una persona, vino la restauradora del Museo Legislativo de Uruguay. Ay, qué interesante. Ella representa, estaba chocha. Y ella nos comentó que ahí carrera no hay. Hay cursos, pero no hay carrera. Cada situación. Pero, digamos, la idea es que esto sirve para unirse un poco, ¿no? Y entonces con estas reuniones que hacemos, también, digamos, tratamos de ir adelante en las ideas. Por ejemplo, Brasil cómo hizo o qué está haciendo tal, ¿entendés? Y nos sirve bastante, la verdad.
Nosotros, por eso que estás comentando puntualmente, del museo trabajamos con un proyecto hace 2 años, que se llama Guardianes de Patrimonio, que vamos a las escuelas. Ay, sí, me acuerdo que lo vimos, eso que nos contabas. Es exactamente lo que vos contás, porque los chicos, para un poco explicarles lo que es cuidar el propio patrimonio, o sea, empezás por tu casa, básicamente, y luego podés entender lo que es cuidar la plaza, la escuela. Pero así que bueno, y eso la verdad es hermoso, porque los chicos, te digo, cómo enseguida lo hacen y lo entienden, y decís, por Dios, hay que seguir trabajando con ellos. Hay que hacer estas charlas con los adultos también. Ahora, hay que seguir más avanzando la edad, ¿viste? Sí, Ley Micaela sobre restauración y conservación de patrimonio. Sí. Por eso estamos trabajando, por ejemplo, ahora en un proyecto que nos convocaron, que se llama Huellas en la Escuela, que lo que hacen es cuidar el patrimonio escolar de todo Buenos Aires. Hermoso. Y nosotros trabajamos con ellos y hacemos eso. Vamos a las escuelas y está bueno porque el proyecto ya cuida los patrimonios escolares, y entonces cuidamos a su vez lo que los chicos entienden cómo cuidar su propia escuela, y bueno, así que de ahí se trabaja, y bueno, y esperemos que podamos seguir. La verdad que en eso estamos muy contentos. Bueno, ahí estaba Amanda Alma con sus invitadas en el programa Todo Cultura, todos los miércoles a las 23 horas, por aquí por nuestra pantalla, por Diputados Televisión. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de lo que se viene en la República Argentina, el balotaje del próximo día domingo, y se define la elección presidencial. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y enseguida regresamos. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prende. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, ya cerrando el día. Tengo información extraoficial de que que 2 jueces habrían hecho un descargo por escrito. 2 descargos por escrito. Sí, no sé, de todos modos, por más que hagan descargo por escrito, en la próxima reunión, si quieren, pueden estar presentes. Tuve 22 meses, presenté 40 proyectos de ley, acompañé más de 120, estuve en proyectos muy interesantes y en leyes que se aprobaron muy interesantes para la gente, que es lo que nos queda, ¿no?, de este paso tan corto por el Congreso, de un equipo de trabajo increíble, de compañeras y compañeros del bloque, en donde pusimos todo para poder trabajar en pos del bien común. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo.
Yo elijo crear. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. El abordaje de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población. Vos recién mencionabas esto de los tips y tal vez el contenido de mi cuenta, que en un principio, que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, o la vez pasada sobre la industria de la moda. Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y fue, no puedo hablar de nada que no sea esto. Ecoagenda, jueves 23 horas.
Muy bien, regresamos a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión. A horas de empezar la veda electoral en la República Argentina, jornada de cierres de campaña de los diferentes candidatos, la elección que se va a definir y vamos a saber el domingo a la noche quién es el próximo presidente de nuestro país que va a asumir el próximo 10 de diciembre. Lo que sí sabemos es cómo va a quedar conformado el Congreso, quiénes van a ser los diputados, quiénes van a ser las diputadas, la paridad de género que va a tener la Cámara de Diputados a partir del próximo 10 de diciembre. Vamos a compartir una nota que realizó Punto Género, Mariana Carvajal, hablando sobre este tema puntualmente, la paridad de género en el Congreso Nacional, y decían lo siguiente. Para pensar la paridad, yo propongo hacernos 3 preguntas, ¿no? Que son, ¿cuántas son? Que es un poco lo que contaba el informe. ¿Quiénes son? Que también había una referencia sobre que hay mujeres que no tienen una sensibilidad quizás por las cuestiones de género. ¿Y dónde están? O sea, ¿dónde participan las mujeres cuando participan? Como bien mencionabas, este año hicimos un gran trabajo con Data Género, un proyecto que llamamos Candidatas, que nos acompañó Ojo Paritario, la FES, donde monitoreamos candidaturas y resultados, ¿no? Y ahí vemos, como bien mencionaba el informe, que hay muy pocos encabezamientos legislativos femeninos, lo cual después impacta en la composición total del cuerpo. Vamos a pasar de una Cámara de Diputados de 116 diputadas a una Cámara de Diputados de 109 diputadas. ¿Esto es por qué? Porque la mitad de los distritos, la mitad de las provincias tienen poquitos diputados y diputadas en juego, ¿no? Hay 12 distritos que tienen entre 5 y 6. Entonces ponen en juego 3 o 2. Si esos 3 o 2 los encabezamientos son masculinos y además le sumas la fragmentación, como decía el informe, ¿no? Si los 3 entra un encabezamiento de Unión por la Patria masculino, un encabezamiento de Juntos por el Cambio y otro de Libertad Avanza o un partido provincial, esa renovación es puramente masculina, ¿no? Como esos casos que se mencionan en el informe. Entonces hay que tener en cuenta siempre, para pensar en la paridad, la magnitud del distrito y la fragmentación, ¿no? Siempre que sean listas cerradas, como en el caso de nuestra Cámara de Diputados. Y en el Senado pasó algo que se compensa, ¿no? Buenos Aires y San Luis pierden una senadora, pero Jujuy y Río Negro ganan una, ¿no? De 1 a 2. Con lo cual siguen siendo 31 senadoras, lo que da un resultado de 43%. Ese sería el cuántas son, ¿no? Pero es importante hacernos la pregunta sobre quiénes, ¿no? Conversando con diputadas que ejercieron su mandato en los 90 o principios de los 2000, ellas siempre hacen referencia a algo así como que entraban las aguerridas, las que más se le paraban al liderazgo partidario y que lograban colarse en una lista que solamente tenía un piso del 30% que muchas veces funcionaba como techo, ¿no? Con la ley de cupo en el 91. Hoy, al haber la paridad, entran más mujeres, pero no todas tienen una sensibilidad de género, no todas están dispuestas a colaborar interpartidariamente, y así vemos cómo la agenda de género se ha estancado el último tiempo en la Cámara de Diputados. Bueno, ahí estaba la opinión central, ¿no? Respecto a la paridad de género que va a tener la Cámara de Diputados y también las políticas respecto a las discusiones sobre género que señalaba al especialista que están estancadas en la Cámara de Diputados de la Nación. Laura, ¿qué podemos señalar después de ver esto también que nos planteaba Punto Género? Repetimos, Punto Género, que se emite los lunes a las 23 horas. Bueno, sí, muy interesante lo que recién decían y compartían allí en Punto Género, porque da el pie para explicar qué es lo que va a pasar en la Cámara de Diputados, y es lo que se hacía referencia hace un ratito, ¿no? Va a haber una disminución en cantidad de mujeres en la próxima Cámara de Diputados, y esto responde justamente a cómo se articularon las listas ya desde las PASO, desde las primarias. Muchas de ellas fueron encabezadas por hombres, y eso, y sobre todo en los distritos más pequeños, eso incide muchísimo. A ver, vamos a recordar de qué se trata la Ley de Paridad de Género, que establece que las listas de candidatos a cargos de senador, diputado y parlamentario del Mercosur deben integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y hombres desde el primer titular hasta el último suplente. Eso es a grandes rasgos lo que dice la Ley de Paridad de Género, que creo que se aprobó, creo que en 2017. 2017, mitad de gobierno de Cambiemos. Exactamente, sí. En una noche... en noviembre se votó, por ende,
recién tuvo vigencia para la elección del 2019. Exactamente, exactamente. En la actualidad, la Cámara de Diputados está integrada por 117 mujeres, el 45,5%, y a partir del 10 de diciembre se va a reducir la participación femenina en este cuerpo. Va a haber 111 mujeres sobre 257 legisladores en total, que es el 43,1%, es decir, hay una disminución en la cantidad de mujeres. A ver, vamos un poquito a los antecedentes. La representación femenina actual en la Cámara de Diputados, que es del 45,5%, como dijimos, es el porcentaje máximo de mujeres al que llegó la Cámara Baja en su historia. En 1983, y esto para hacer una comparación, la representación femenina en esta misma Cámara de Diputados fue de apenas el 3,93%, casi el 4%, ¿no? Buenísimo. Entonces, ha habido un incremento numérico importante de mujeres en la Cámara Baja. Han sido importantes estas legislaciones, digamos. Sí. Son Claro. de discriminación Sí. positiva, como se le suele decir. A ver, vamos a ver cómo fueron estas elecciones legislativas. De las 130 bancas que se pusieron en juego en estos comicios legislativos, 56 pertenecían a mujeres. De esas bancas, las mujeres pudieron retener 50, y está la diferencia de 6 bancas. 6 menos. ¿No? Donde, han perdido mujeres la posibilidad de renovar su escaño. Hay que ver después también, porque lo que suele pasar cuando recambia el Poder Ejecutivo, esto obviamente es un dato duro de cómo se conforman las listas, ¿no? Sí. Y cómo tienen mayor reparto de lugares importantes los hombres por sobre las mujeres. Pero lo que suele pasar después es que cuando cambia el Poder Ejecutivo, muchos tienen que renunciar para ir a los gabinetes. Exacto. Y hay que ver cómo queda después. Pero a una mujer la va a reemplazar una mujer, ¿eh? Claro. A partir de ahora es lo que marca la ley también, ¿no? Así es, efectivamente. Y un hombre lo reemplaza un hombre. Sí, hay que ver, a veces hay casos en donde no quedan... Claro, eso también, sí. Más varones suplentes y pasa a una mujer o al revés. Así es. Poco menos de un tercio de las listas, que es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Que compitieron este año en las PASO y después en las elecciones generales, estuvieron encabezadas por mujeres. Y eso es un poco el motivo por el cual menos mujeres llegarán este año a la Cámara de Diputados y que van a tener mandato por 4 años. Me gustaría repasar con ustedes, si les parece, ustedes quizás tengan otros nombres para mencionar, pero algunas de las mujeres que van a estar en la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre y que han logrado renovar sus mandatos. Por ejemplo, hablábamos recién de Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires, Natalia Saracho, también por provincia de Buenos Aires, Paula Penaca por la capital, Gabriela Esteves por Córdoba, Blanca Osuna de Entre Ríos, siempre hablando de Unión por la Patria. No sé si a ustedes se les ocurre a alguien, pero me parece que estas han sido las más renombradas, ¿no? Las más conocidas. No se me ocurre nadie más. Por ejemplo, también las que van a volver, por ejemplo, Victoria Tolosa Paz fue diputada antes de que asumiera como ministra de Desarrollo Social. Entra por la provincia de Buenos Aires. Luana Volnovich, también otra diputada que ingresa y que retorna a la Cámara de Diputados por Buenos Aires, hoy titular del PAMI. María Florencia Cariñano, que es titular de Migraciones. Exactamente. Ingresa por Santa Fe, y Ana María Yani, que hoy es senadora por Santa Cruz, viene como diputada. ¿Cariñano ya había sido diputada? No estoy segura, no creo que no. No, es actual titular de Migraciones ahí en el Ministerio del Interior. Vamos a Juntos por el Cambio, si les parece, a ver quiénes renovaron sus mandatos. Silvia Los Penato, Buenos Aires, Karina Banfi, también por Buenos Aires, en este caso una del PRO, otra del radicalismo, y Mónica Frade de la Coalición Cívica por Buenos Aires. Todas ellas van a volver a ocupar una banca, en este caso por 4 años más. A ver, ¿quiénes van a ingresar debutando, ¿no? como diputadas? Patricia Vázquez
por Buenos Aires, Dayana Fernández Morlero por Capital, Silvana Giudici, ella ya fue diputada. Recuerdo la época de la ley de medios, ¿no? Por la Capital, y Mariela Coleta, que hoy es titular de la UCR en la Capital Federal, y bueno, ingresa como diputada ahora, ¿no? Tenía un cargo en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? De coordinación. Sí, puede ser. La verdad, no lo sé, pero sí es. Vinculada en los sectores de Martín Lustó. Sí, exacto. Está referenciada en Evolución Radical. Exacto. Vamos a La Libertad Avanza. Bueno, aquí prácticamente son todas diputantes. Va a ingresar Diana Mondino. Si estamos hablando si es que Javier Milei no gana la presidencia, y bueno, todos ellos van a ocupar lugares en las bancas, ¿no? Diana Mondino por la Capital, quien se la señala como posible canciller si eventualmente Milei es electo. Marcela Pagano, la conocemos nosotros, somos colegas, ella ingresa por Buenos Aires. Lilia de Moine por Capital, Romina Díez por Santa Fe, Lorena Villaverde por Río Negro, y puse Lorena Villaverde y señalando también que pertenece al partido FE, porque no sabemos si efectivamente va a quedar en ese bloque o no. Claro, esas son las bancas en duda, las del partido FE. Las bancas en duda, efectivamente, porque, Pablo Anzaloni, que es del mismo partido, también diputado electo, quien también reingresa a la Cámara de Diputados, ha dicho que no está de acuerdo con este pacto que selló Milei con Macri, y que en el caso de que esto se pudiera traducir en un acuerdo de gobierno, él se estaría retirando de La Libertad Avanza, o por lo menos del bloque. Me imagino que haría lo propio esta diputada por Río Negro, así que eso lo veremos. Así que esto es un pantallazo de cómo viene la paridad de género en la Cámara de Diputados. Menos mujeres, esto no quiere decir un tropezón, no es caída. No, claro. Seguramente, bueno. Yo tengo un caso particular de una mujer que va a ingresar en la Cámara de Diputados, que es un diputado que le va a dejar su despacho a su hija. Ah, bueno, sí, estamos hablando Sabrina de Selva, que va a ser diputada, y es la hija de Carlos Selva. Así es. Del Frente de Todos. Un dato, un reemplazo curioso, porque el padre no renueva, Carlos Selva no renueva, y en su lugar entra Sabrina Selva. Se podrían cambiar, incluso se van a cambiar los despachos para que quede todo en familia. Exactamente, va a haber un acto protocolar de cambio de despacho. Pasa las claves en la computadora. Claro, exactamente. Bueno, a lo mejor esto genera también estos números fríos, ¿no? Respecto a el descenso de mujeres en el ingreso a la Cámara de Diputados. A lo mejor genera discusiones internas en los partidos políticos, pensando de aquí a 2 años, que es el próximo acto electoral de renovación legislativa, para que las cabezas de las listas sean mujeres. Porque ahí es donde hay una idea de una iniciativa por un 50 y 50. Difícil la instrumentación, porque habría que obligar a algunos partidos en particular que tengan que encabece una mujer, o bien el que sale segundo entra la primera mujer de la lista, para que se ordenen de manera equitativa en cada distrito los que ingresan. Habría que ver cómo es. No es tan fácil como establecer. No es fácil, y tampoco se puede hacer por una resolución partidaria, ¿no? Tampoco creo que sea justo, sinceramente. Yo creo que yo también tengo algún reparo con la ley de paridad, pero bueno, ponele. Yo creo que tienen que ingresar los más idóneos. Y si no hay mujeres que estén lo suficientemente preparadas, o no tengan la idoneidad, o no tengan la voluntad de encabezar, porque a una mujer también encabezar una lista tenés que ser una dirigente política dedicada a la militancia 24/7, digo, todo el tiempo, estar abocada a ese oficio de ser político. Y bueno, hay mujeres que quizás no le quieren dedicar todo el tiempo a esto, y se dedican a otras cuestiones también, y quizás no son las más preparadas como para estar en la trinchera todos los días peleando, digamos,
encabezando una lista. Claro. Hay que ver ahí, digo... La ley de paridad creo que acerca bastante al 50 y 50. Estamos hablando de 45%, 43% como ahora piso después de esta renovación. Es bastante cercano al 50 y 50 lo que se logra con la paridad. Creo que puede incluso también le genera la responsabilidad a los partidos políticos de tener mujeres preparadas en los primeros lugares. Los obliga a tener... sí, lo veo difícil lo de que obligar a que encabecen mujeres en las listas. Ahí empieza a entrar, porque se mide mucho el conocimiento de encuestas, con el que encabeza. Bueno, pero para eso justamente necesitas tener un trabajo de militancia muy fuerte, de trabajo territorial muy fuerte, que no cualquier mujer o lo hace o está dispuesta a hacerlo, y no por eso la tenés que poner arriba. Digo, también es cierto de que hay muchos hombres, o hay hombres que encabezan listas sin quizás merecerlo y quizás no tengan ese... Y cuando hay elección presidencial más. Bueno, hay que ver esas cosas, ¿no? Pero me da la impresión de que es un tema que no se puede regular, que yo confío más en un trabajo más cultural, ¿no? Que la ley ayuda a eso, pero no imponiendo, sino que justamente el tiempo vaya demostrando que las mujeres pueden ocupar esos lugares a través del trabajo y de la militancia. Imaginemos que sacamos la ley para allá porque creemos que ya revirtió o hizo un cambio cultural. Por ejemplo, en las listas de presidente y vice se cuida mucho que esté conformada por los dos géneros. La mayoría hace eso. Hoy el oficialismo no lo hizo, pero se suele decir, si va un hombre encabezando, que vaya una mujer. Lo hizo Juntos por el Cambio, lo hizo Javier Milei. Varios lo piensan a la hora de... No es un escenario que se descarta. No, y además el encabezar una lista, más allá de la militancia que puede tener, más allá de las ganas de trabajar en política, hay que prepararse para encabezar esa lista y dar respuesta a los pedidos desde el punto de vista periodístico, porque cuando nosotros a veces llamamos al número 1 de la lista. No, y no solamente atender todas esas requisitorias que por supuesto... Hasta ir a un debate con los otros candidatos. No, por supuesto, pero además es el trabajo territorial, territorial que es muy intenso. Muchas mujeres tienen familias, digamos, es difícil para una mujer dedicarse a la política todo el tiempo, todo el día. Digo, no debe ser una cuestión sencilla. Y debe ser, digamos, es un ámbito todavía bastante masculino y hay que saber abrirse, digo, hay que abrirse a los codazos. Y muchas mujeres quizás no están dispuestas a eso. Digo, por supuesto, aplaudo a aquellas mujeres que lo hacen, ¿no? Indudablemente es porque es una vocación. Y hay muchísimas mujeres que lo vemos en la Cámara de Diputados que realmente tienen una vocación política muy acendrada y se lo nota, ¿no? Mujeres como Cecilia Moró, Silvia Los Penato, Karina Banfi, se nota que llevan la política de adentro y que militan porque realmente es su vocación. Ahora, hoy por hoy, yo no sé si eso es lo común en la política, ¿no? Yo creo que son no sé si las excepciones, pero no es tan frecuente, no es frecuente, no como pasa con los hombres. En los hombres vos ves que sí, digamos que hay un trabajo de ser político masculino, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que ver con cambios culturales. Lo cierto es que 43% de la Cámara va a ser integrado por mujeres. Perdemos a la mujer con más años en la Cámara de Diputados, que es Graciela Camaño. También termina su mandato entre los que no renuevan. Graciela Camaño, que no fue candidata, ¿no? No quiso renovar su mandato. Si llega a ser Sergio Massa el presidente, descuento que va a tener algún lugar en el gabinete. Es probable. ¿Judicial? No lo sé. Se rumorean muchas cosas, pero no se sabe. Pero, a ver, Graciela Camaño ha sido, pongámoslo así, como la tutora, entre comillas, de Sergio Massa cuando daba sus primeros pasos por el Poder Legislativo, por la Cámara de Diputados. Fue Graciela Camaño la que lo inició en lo que es el debate legislativo, en lo que es la minucia legislativa. Y juntos forjaron también lo que fue el Frente Renovador, dividieron sus caminos cuando
Sergio Massa en 2019 decidió acercarse a Alberto Fernández y Cristina Kirchner para formar el Frente de Todos. Graciela Camaño no estuvo de acuerdo con esa decisión y permaneció en consenso federal. Claro. Con su propio partido, y de hecho ocupa un bloque distinto hoy por hoy. Pero bueno, cosas de la vida. Ganó su banca ese año. Ganó su banca junto con la de el Topo Rodríguez. Con la del Topo Rodríguez, efectivamente. Bueno, ahora, a ver, estas vicisitudes o estas vueltas de la vida política, hoy los reencuentra en un mismo espacio, al igual que todos los diputados o referentes que antes estaban en el Frente Renovador y que no comulgaron con Sergio Massa con su pase no al kirchnerismo, pero sí a Unión por la Patria o el Frente de Todos en 2019, y ahora vemos que hay como un revival de balotaje los eso. Unió. Claro. Sí. Claro, porque además de Graciela Camaño, que se sumó a las filas de Massa, también se han sumado los socialistas, ¿no? El socialismo, el Partido Socialista emitió un comunicado diciendo que apoyaba la candidatura presidencial de Sergio Massa. Juan Manuel Urtubey, que en su momento fue candidato a vice de Roberto Labaña, y que supieron compartir con Sergio Massa esta alternativa federal que finalmente no cuajó en 2019, terminó disgregándose con Juan Schiaretti, etcétera. Pero ahí lo estamos viendo a Juan Urtubey volviendo a ese sector. Ni que hablar, obviamente, de Roberto Labaña, que antes de ayer emitió una serie de tweets en las cuales ya formalizaba su apoyo al candidato oficialista, ¿no? Entonces estamos viendo como ese revival de esa tercera vía, ¿no? O esa línea del medio que no cuajó en 2019 y que ahora, de alguna manera, está, bueno, tratando de apoyar al candidato de Unión por la Patria. Claro. Sí, hay otro, Diego Bocio. Diego Bocio, exactamente. No era el Frente Renovador, en su momento era el Bloque Justicialista. Sí, pero después rompió con el Bloque Justicialista y pasó al Frente Renovador. Estuvo con Massa, sí, los primeros años del Frente de Todos. Sí, exactamente. Bueno, y ahí estamos, y me quedé también con el tema con los datos, ¿no? Respecto al 43% de mujeres de hoy y al 4% lejano de ahí de hace 40 años, del año 83. Cómo fue evolucionando también esto, la Cámara en torno a buscar esa paridad. Un poco forzada, ¿no? Porque hubo que tener la ley de cupo primero. Ley de cupo primero. Y después esta ley de paridad. Sí. Y llegamos a estos números que van a oscilar, obviamente. Va a ser difícil que un año esté en 50 y 50. Sí, también va a ser difícil habrá que baje años el 40. Habrá más o menos mujeres o más o menos varones, pero bueno, pero lo cierto es que es un avance importante el que ha tenido la República Argentina en estos 40 años de participación democrática. Cambiamos de tema, hablamos de los diferentes proyectos que también han avanzado en esta Cámara de Diputados de la Nación, proyectos que tienen que ver con lo energético. El diputado Pedrini del Frente de Todos por la provincia de El Chaco habló de esta manera. Sin lugar a dudas, es la prórroga de las sesiones ordinarias hasta el día 9 de diciembre. Eso está bien. Un decreto recientemente firmado por el presidente y por el jefe de gabinete, con el cual tenemos ahí. Creo que es una decisión sabia. En su momento hay distintos temas para tratar. El presupuesto, por ejemplo. En su momento, el candidato que va a competir con Sergio Massa pidió que se trate después de las elecciones el presupuesto. Bueno, para eso es necesaria esta prórroga que firmó el presidente. Lo mismo que otras cuestiones, como que se pidió también del Ejecutivo, como el blanqueo de capitales, que en su momento fue una herramienta importante en el gobierno de Macri. ¿Por qué no otorgársela ahora? El proyecto, hay un proyecto muy interesante de Máximo Kirchner,
para blindar aerolíneas argentinas, evitar que sea privatizada de manera, bueno, ya sabemos lo que nos pasó en su momento. Después otras cuestiones que tienen que ver con las licencias parentales, o sea, por ejemplo, el proyecto de GNL que va a permitir hacer 2 nuevos gasoductos y una planta de licuefacción en Bahía Blanca para exportar el gas de vaca muerta y que Argentina pase a ser un jugador mundial en la exportación de energía y más de gas. Eso en acuerdo con la petrolera estatal, con Petronas, la petrolera estatal de Malasia. Bueno, eso por darte algún ejemplo de cuestiones estoy muy importantes. Coincido. Ya seguramente el bloque y las autoridades nos van a hacer las comunicaciones correspondientes. Pero si está esta prórroga de sesiones, creo que se está pensando en después de las elecciones, ¿no? Claro. Y adquiere sentido esta prórroga. Es difícil juntar el quórum previo a un acto electoral, pero bueno, vamos a hacer lo posible por avanzar. Bueno, ahí estaba el diputado Juan Manuel Pedrini del Frente de Todos, los temas para futuros a discutir ante la prórroga de sesiones ordinarias hasta el próximo 9 de diciembre y puntualmente el tema del gas natural licuado, un proyecto que aprobó la Cámara de Diputados, que ya está en órbita del Senado Nacional, pero que necesita seguir avanzando en este Congreso de la Nación. Sobre este tema puntualmente habló el diputado Pablo Servi también de evolución radical de esta manera. Hay que dar la discusión, hay que justificarlo el porqué para no quedar de alguna manera en offside. Así que fue una discusión importante. En algún momento había una postura de votar en contra. Creo que después primó la posición, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, que es la que sobre todo con el proyecto a partir de la ley de GNL, el proyecto de YPF Petronas, se recibiría una inversión muy fuerte, alrededor de $10.000 millones en una planta, ampliación del puerto, 3 gasoductos dedicados, o sea, pasaría a procesar gran parte del gas de Vaca Muerta, Bahía Blanca, así que creo que primó por ahí la posición para que se abstenga el bloque, y en el caso mío, el justificar el porqué creo que es importante para nuestra provincia, e independientemente de lo que haga el bloque o la postura de Juntos por el Cambio, yo vengo sosteniendo y vengo de la actividad privada de que cuando haya cuestiones inherentes o que estén en juego los intereses de Neuquén, voy a poner por defender primero que nada mi provincia y a donde vivo, y tengo que volver toda la semana, ¿no? Ya se está notando en la sustitución de importaciones que hubo a partir del gas y petróleo que produce Vaca Muerta, así como el incremento de exportaciones que ha habido. Ya la balanza comercial energética es casi superavitaria, y en el año que viene ya se espera que haya un superávit de alrededor de $4.000 millones, sumado a toda la infraestructura que se está haciendo y se va a hacer, como es el oleoducto que sale por Río Negro para poder exportar petróleo, como la medida que se pongan en marcha las plantas presurizadoras y el gasoducto Néstor Kirchner pueda llegar a su capacidad total, que es el doble de lo que está bombeando hoy. Creo que va a tener un empuje muy importante, no solamente en sustituir importaciones, sino también en divisas para el país, y potencial a partir de leyes como esta de GNL, que son procesos muy lentos, ¿no? Se lleva casi 2 años la ingeniería y dentro de 6-7 años recién estaría en producción, pero en algún momento hay que ponerlo en marcha. Creo que puede mover la aguja del país y llegar a casi $20.000 millones de exportaciones, que sería el equivalente a un poco la mitad de lo que se exporta la Pampa húmeda. Así que realmente Vaca Muerta y el país, no solamente Vaca Muerta, sino también está ahora Palermo Aike en Santa Cruz, que es casi el equivalente a 1/3 de lo que es las reservas de Vaca Muerta, y otras
otras alternativas de producción de hidrocarburos, así como lo que nombraba antes, las energías alternativas o la producción de hidrógeno pueden ser alternativas de que sumen divisas a nuestro país. Bueno, ahí estaba Pablo Servi, diputado nacional de Evolución Radical, pero además diputado nacional de la provincia de Neuquén. Los diputados, en este caso de la provincia de Neuquén, tienen una visión particular, obviamente, respecto a lo que es el desarrollo del gas natural licuado, como lo mismo también lo tienen el resto de los diputados patagónicos cuando se discuten estas iniciativas aquí en esta Cámara de Diputados de la Nación. Marcos, ¿qué podemos ampliar sobre este tema? Bueno, recordemos cómo fue la media sanción del proyecto de promoción del gas natural licuado, sí, que debe ser tratado ahora por el Senado de la Nación. Interesante escuchar a Pablo Servi porque está dentro de Juntos por el Cambio. Sí. Primero, recordar que es un proyecto que vino desde el Poder Ejecutivo. El candidato Sergio Massa pidió mucho, trabajó mucho por la sanción de este proyecto. Fue varias veces a Neuquén y a Río Negro y desde allí habló de provincias de las más interesadas en que avance este proyecto porque obviamente tiene los recursos naturales bajo su suelo. Claro. Sobre todo Neuquén con Vaca Muerta. 126 votos afirmativos en total, otorgados por el Frente de Todos y por bloques aliados. Ahí dentro de los bloques aliados, Bloque Provincias Unidas, el gobernador electo Rolando Figueroa, claro, que hizo una defensa fuerte del proyecto. 7 negativos, el Frente de Izquierda, que está en contra de algunos procesos extractivistas que hay en torno a este tipo de recursos naturales, los diputados libertarios y Gabriel Chumpitaz del PROS, que fue el único que se diferenció del resto de Juntos por el Cambio, que en una decisión interna decidió abstenerse, como escuchábamos recién, a Pablo Servi, a pesar de que había varios que por los intereses de sus provincias en otro escenario quizás se hubiesen inclinado por la positiva. Claro. Es decir, se abstuvieron sabiendo que el proyecto iba a salir. Y también el bloque SER de Claudio Vidal y de Felipe Álvarez. Estos fueron los votos, pocos negativos, los 7 nada más, uno solo del PRO y Libertarios de la Izquierda, para la media sanción que ahora tiene que recibir tratamiento en la Cámara de Senadores. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Establecer un régimen jurídico específico para la promoción de la producción de GNL y sus actividades asociadas vinculadas con el almacenamiento, comercialización, transporte y la instalación de infraestructura en nuestro país a gran escala con destino principalmente a la exportación. Un proyecto por el cual el oficialismo intenta que ingresen divisas claro, al país de los sectores que cuando hace la cuenta el ministro de Economía Sergio Massa son los que van a inclinar la balanza comercial, sector de las exportaciones energéticas, minerales y un campo sin sequía. Seguimos. Es una consecuencia positiva del crecimiento sostenido de la producción de gas natural, altos rendimientos provenientes de la producción no convencional en Vaca Muerta. Obviamente el principal destino de los beneficios y las inversiones que espera este proyecto están en Vaca Muerta, donde yacimiento que posiciona a la Argentina entre los países con mayores reservas a nivel mundial, estimaciones de abastecimiento por más de 300 años, varias generaciones, lo que permitirá no solo satisfacer la demanda doméstica, sino que también generar saldos para ser exportados. Estos 300 años que hay debajo del suelo, el gobierno nacional, en este caso la política, el acuerdo de los bloques políticos es potenciar las inversiones en Vaca Muerta para cambiar la tendencia y los saldos con exportación. ¿Qué tiene las características de este proyecto? Estos son los objetivos. En 2021 se aprobaron los lineamientos para un plan de transición energética al 2030 que establece que la transición energética motorizada por la demanda de acción climática debe ser justa, asequible y sostenible. No está fuera de la agenda de este proyecto el tema climático. Allí se contempla que el desarrollo del sector hidrocarburífero y especialmente el gas natural como abastecedor de energía, vector de empleo y generador de divisas. Seguimos.
Y aquí uno de los puntos centrales del proyecto: se declara de interés público nacional y como objetivo prioritario la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de gas natural licuado y sus actividades asociadas vinculadas con el almacenamiento, la comercialización, transporte, instalación de infraestructura en el territorio de la República Argentina. Cuando se declara de interés público nacional este tipo de actividad, se genera un régimen promocional para grandes proyectos de inversión en gas natural licuado, que comprende la realización de inversiones en bienes y obras de infraestructura en actividades relativas al transporte de gas natural destinado a la producción de GNL y su licuefacción, almacenaje y transporte, y la comercialización en el territorio nacional y o su exportación. ¿De qué consta? Ahí es donde está apostando, lo que vos bien señalabas, sí. Marcos, el tema de la exportación, el tema del ingreso de divisas, el ingreso de dólares para el desarrollo, más allá del energético, el desarrollo de otras industrias en la Argentina. Sí, no es cualquier inversión la que se puede hacer. No, claro. Son inversiones importantes por el tipo de recurso humano y cómo debe ser extraído. El poder de este proyecto recae en la autoridad de aplicación, que según se define es la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. Hoy, Flavia Rollón, la Secretaria de Energía, dentro del Ministerio de Economía. Por eso, obviamente, el Ministro de Economía, Sergio Massa, desde que asumió esa función, es uno de los temas que los tiene como prioridad y que muchas veces se ha reclamado del Congreso. ¿Cuál es el compromiso mínimo de inversión inicial que plantea el proyecto para poder acceder a estos beneficios? 1.000 millones de dólares. Para entrar y tener los beneficios que da el proyecto, se tiene que hacer una inversión de 1.000 millones de dólares y una capacidad mínima de producción instalada de 1 millón de toneladas de GNL por año. Así que no cualquier empresa está posibilitada de hacer esta escala de inversión, y por eso lo decía el diputado Pablo Servi, tiene un preacuerdo YPF con Petronas, una de las petroleras más grandes del mundo, la petrolera de Malasia. Obviamente en Asia hay grandes petroleras por los recursos naturales. Y los malayos me parece que están esperando la sanción del Senado. Los malayos e YPF están esperando la sanción de este proyecto. De hecho, en un hecho bastante poco frecuente, vino la empresa, las autoridades de la empresa YPF a defender este proyecto junto con las autoridades nacionales del gobierno central. El compromiso de inversión mínima deberá ser alcanzado dentro del plazo máximo de 6 años, es decir, en un plazo máximo de 6 años, 1.000 millones de dólares en inversión. Se dispone que el plazo de vigencia de los beneficios será desde la fecha de notificación del acto de aprobación de cada proyecto y tienen hasta 30 años posteriores a la puesta en marcha de la planta para la ampliación de las etapas sucesivas. Es decir, son grandes plazos para grandes inversiones las que se otorga en este proyecto. No sé si queda alguna placa más. Una más, última. Sí. Se incorporan mecanismos con el objetivo de apalancar el desarrollo industrial de nuestro país en estos proyectos a gran escala de licuefacción de gas natural licuado. Es así que se imponen obligaciones de contenidos mínimos de integración nacional respecto de los bienes y servicios involucrados. Es decir, por la escala que se le da a las inversiones, se ponen estos contenidos mínimos para las obras y las infraestructuras que se deben hacer. Bueno, Marcos, muy bien. Este es el debate que dejó la Cámara de Diputados, que ahora pasó al Senado Nacional, y es el Senado el que va a tener ahora la palabra, que seguramente la intención del oficialismo, y va a estar todo también atado al resultado electoral del próximo día domingo, es que rápidamente el Congreso, la Cámara de Senadores, pueda darle la sanción definitiva a este proyecto, que tiene que ver con las inversiones en este rubro energético, en el desempeño de la elaboración del gas natural licuado para la República Argentina
y que sea en definitiva otra de las posibilidades de ingreso de divisas importantes y tan requeridas para nuestro país. Vamos a cambiar de tema, vamos a compartir, como lo hacemos habitualmente en nuestro programa, aquí en El Análisis, el espacio de Luciana Fernández, a quien le damos las muy buenas tardes, y su espacio que tiene que ver con Conoce tus derechos. Así es, Fer, Laura, bueno, muy buena jornada para ustedes. Y en los últimos días se estuvo hablando mucho sobre el tema de la educación, ¿sí? El tema de la educación pública, la educación privada, el tema del financiamiento de la educación. De hecho, aquí en la Cámara de Diputados hubieron varias reuniones de comisiones en las cuales tuvimos la presencia del actual ministro de Educación, también de distintos sindicatos que nuclean todo lo que tiene que ver con el área de la educación, porque se estuvo tratando la ley del financiamiento educativo que busca pasar del 6% del Producto Bruto Interno al 8% destinado a la educación en un lapso de 7 años. Así que nos pareció importante hacer un repaso de qué dice la actual Ley Nacional de Educación, la 26.206. Así que vamos a ir viendo en unas placas a ver en qué consiste, porque podríamos decir que es la ley madre, es la ley de la cual se desprende el resto de las normativas y las cuales de alguna manera las provincias tienen que adecuarse a la hora de establecer los lineamientos educativos, porque recordemos que al vivir en un país federal hay ciertas potestades, facultades que son propias de la nación, hay otras que delegan a las provincias, pero cuando que son propias de las provincias, y otras que se delegan a la nación. Cuando hablamos del tema de educación específicamente, es una atribución, una potestad y una facultad exclusiva de las provincias, y por eso cuando hablamos de este tipo de materia es donde tienen que trabajar en conjunto tanto la nación como las provincias. Así que vamos a ir viendo qué dice la Ley Nacional de Educación en este caso. Hablamos de la 26.206, la Ley Nacional de Educación, garantiza la educación como un bien público. Está organizada en 4 niveles y es obligatoria desde los 4 años de edad. Según la ley, la educación es un bien público y un derecho personal y social de las personas. Es por esto que es el Estado debe garantizar la educación. Entonces, como lo vemos, esto es lo que establece la Ley Nacional de Educación, que también se desprende de la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional también garantiza el acceso a la educación como un derecho universal que tienen todos los habitantes de la República Argentina, y también se desprende de tratados internacionales, porque el acceso a la educación es lo que va a determinar que esa persona se pueda desarrollar con mayor facilidades, podríamos decirlo, luego dentro de la vida social, porque eso es lo que le va a permitir sociabilizarse de buena manera con las demás personas, acceder a mejores puestos de trabajo. Cuanto mejor es la educación y mejor es la calidad que recibe una persona, eso muchas veces se ve reflejado también luego en el trabajo y la remuneración que va a tener esa persona. Por eso es tan importante hablar de este derecho a la educación. Tenemos otra placa, dice: la educación es una política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos, fortalecer el desarrollo de la nación, por sobre todas las cosas, como decíamos hoy, el desarrollo de la nación. Los principales países del mundo, los últimos años entienden que el desarrollo podríamos decir, el crecimiento económico de un país ya no está tan puesto en los recursos naturales como estaba antes, sino que está más bien puesto en el capital humano, ¿sí? Por eso se habla mucho del tema de la educación, de incluso, como decía, por ejemplo, uno de los candidatos a presidente, Sergio Massa, de incluir el tema de la robótica, el tema de la programación como materias obligatorias dentro de tanto la primaria como la secundaria, porque esas materias son las que terminan preparando a esos niños, niñas y adolescentes para lo que son las carreras del futuro. Hay muchos que dicen que los trabajos que conocemos actualmente, dentro de 10 años o 20 años, hay muchos trabajos de los cuales ya no van a existir. Entonces, por eso es importante formar de otra manera en base al mundo que estamos viviendo y al mundo que se viene respecto al desarrollo de las nuevas tecnologías por sobre todas las cosas. Tenemos una placa más. A ver, ahí está. ¿De quién depende la educación? Bueno, del Estado Nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como decíamos entonces. Ahí vemos lo que es el marco legal, ¿no? A quién la Constitución Nacional, a quién atribuye el tema de del desarrollo, de la administración, por sobre todas las cosas, de la educación. Sabemos que podríamos decir que es una facultad compartida, principalmente originaria de las provincias, pero algunos lineamientos se tiene que adecuar con la nación. Por eso, a la hora de establecer una
reforma respecto a la educación en la Argentina. Es sumamente importante la aceptación y el acompañamiento de las provincias porque es una atribución exclusiva que tienen ellas, que está dado por la Constitución Nacional inclusive. Tenemos otra placa. ¿Qué función cumple el Estado Nacional? A través del Ministerio de Educación fija la política educativa y controla su cumplimiento. Debe respetar las características de cada provincia. Acá vemos, reafirmamos lo que decíamos, ¿no? Respetar las características de cada provincia. El Estado Nacional puede fijar ciertos lineamientos, pero luego son las provincias las que tienen que adecuarse e incluso pueden agregar o modificar siempre en beneficio a tener una mejor educación de los lineamientos que establecen las bases nacionales. Tenemos otra placa más, que es el Consejo Federal de Educación. Es un organismo encargado de asegurar la unidad del sistema educativo nacional. Está integrado por autoridades educativas de las provincias y 3 representantes del Consejo de Universidades. Me parece que tenemos una más, una placa más. A ver, ahí está. ¿Cómo está integrado el sistema educativo nacional? Entonces, por los servicios educativos de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y gestión social de todas las jurisdicciones del país, en todos los niveles, ciclos y modalidades de la educación. Este tema se habló mucho en el tratamiento de comisión cuando tuvimos estuvieron presentes no solamente el ministro de Educación, también, como decíamos, los sindicatos y también los representantes de las diversas provincias en el tema de educación. Se habló mucho de estas cuestiones de la gestión privada, de la gestión pública, ¿no? De esto de los niveles, los ciclos y las modalidades de educación. Recordemos también que se está pensando la forma en la cual de aquí al futuro se puede enseñar a los alumnos en el aula, porque antes, como no había el acceso a la información, no había acceso a las tecnologías, las computadoras, los celulares, quizá un maestro, un profesor se paraba en el aula y era el único que tenía el conocimiento que te daba acceso a poder educarte, ¿no? En cambio, hoy en día es importante repensar la modalidad en la cual se educa a los niños, niñas y adolescentes, por sobre todas las cosas por el uso de las nuevas tecnologías. Ya no es solamente ese profesor o ese maestro que tiene el conocimiento total de las cosas, sino que todos los niños, niñas y adolescentes, al tener un celular en la mano, tienen el conocimiento del mundo en sus manos, y eso es una forma de que hay que implementarlo a la forma en la cual uno establece la educación. Hay algunos libros inclusive que hablan, ¿no? de que podrían ser hasta máquinas o robots de aquí en un futuro los propios que enseñen, que den clases dentro de las aulas. Entonces, es tener en cuenta un poco la modalidad del cómo se va repensando la educación y también la forma en la cual se va educando a las nuevas generaciones. Tenemos otra placa más. ¿Cómo se financia el sistema educativo nacional? Esto es lo que tiene que ver con la ley del fortalecimiento de la educación. Dice que la Ley Nacional de Educación garantiza que el presupuesto para la educación no sea menor al 6% del Producto Bruto Interno. Esto es la normativa que rige actualmente. De ese trabajo en comisión podríamos escuchar a algunos diputados que decían que no se termina cumpliendo, realmente ejecutando el 6% del Producto Bruto Interno, como que había un llamado de atención de eso, porque si se quiere aumentar y pasar al 8%, habría que primero cumplir con el 6% que ya establece la Ley Nacional de Educación. Por eso, porque al aumentar la inversión en la educación, en el Producto Bruto Interno, la idea, según lo que establece esta ley de financiamiento educativo, es que se vea reflejado también en el salario de los docentes, de los distintos niveles de educación y de aprendizaje, también en la modalidad, ¿no? El tema de poder acceder a una notebook, de poder tener más establecimientos educativos, mejores condiciones de los establecimientos educativos por sobre todas las cosas, porque si no están dadas las condiciones para que un alumno pueda recibir una buena educación, la verdad que tampoco tiene mucho sentido de ser, ¿no? Así que tenemos, me parece, una placa más. Contenidos comunes para todas las jurisdicciones. Es obligatorio en todas las escuelas de nivel primario y secundario del país enseñar por lo menos un idioma extranjero. Bueno, ahí vemos lo que tiene que ver entonces con la formación de otros idiomas inclusive. Y tenemos una placa más: el acceso y dominio de las tecnologías de la información y la comunicación deben formar parte de los contenidos curriculares, indispensable para la inclusión de la sociedad del conocimiento. Se habla mucho de esto de la economía del conocimiento, un poco lo que decíamos que, formar a los niños, niñas y adolescentes para las carreras del futuro, por sobre todas las cosas. Además, deben estar incluidos en los contenidos curriculares de todas las jurisdicciones los mismos contenidos, es decir, que se dé
el mismo contenido, el mismo material en todas las provincias, en todos los municipios de todo el país. Así que esto fue un poco el repaso de lo que establece la Ley Nacional de Educación, la 26.206, un poco para complementar lo que se está tratando aquí en la Cámara de Diputados, que es la Ley de Financiamiento Educativo. Y ahora, para cerrar el tema, vamos a escuchar, tengo entendido que tenemos un tape de la diputada Tabela, que hablaba, sí, ahí me confirma la diputada Tabela, que hablaba sobre el tema del financiamiento educativo. La escuchamos. Yo tengo muchísima expectativa que lo podamos tratar en el recinto antes del 9 de diciembre. Que llegue al Senado también antes del 9 de diciembre y que lo podamos tratar entre la prórroga que seguramente vayamos a tener en el mes de diciembre y sea ley para el año que viene. Realmente lo necesitamos, ¿eh? Hicimos un trabajo sumamente complejo en la Comisión de Educación y en la Comisión de Presupuesto para poder lograr los acuerdos mayoritarios. Y realmente lo necesitamos porque tenemos una crisis educativa sin precedentes en la Argentina y si bien yo no creo que todos los problemas educativos se resuelven con fondos, sí está claro que algunos procesos necesitan fortalecimiento financiero, fortalecimiento económico y eso lo trae la ley de financiamiento educativo y además nos permite pensar en una política de mediano y largo plazo. Los problemas en educación no se resuelven de un año para el otro, no se pueden medir los impactos de un año para el otro y efectivamente nosotros tenemos que dejar plantadas cuáles son las bases de esa política que vamos a tener en los próximos 10 años en el sistema educativo. Lo mismo que pasó con la Ley de Financiamiento de Ciencia y Técnica y con el Plan Nacional 2030 que aprobamos hace relativamente un par de semanas. Entonces me parece que son temas que hay que empezar a dejar porque si no lo que ocurre es que cada gobierno que llega cree que es fundacional en estos temas. Nosotros tenemos que poder empezar a trabajar un poquito más a mediano y largo plazo si queremos tener resultados. Nosotros tenemos el 50% de los pibes que no terminan la escuela secundaria, los chicos de tercer grado llegan sin poder comprender lo que leen, montones de indicadores de esas características. Tenemos el sistema universitario cuestionado porque no gradúa, pero también tiene una deserción en los primeros 2 años que ronda el 50%. Entonces claramente hay un montón de problemas que se evidencian en estos índices que hay que empezar a resolverlos con políticas sostenidas en el tiempo. Y eso es la ley de financiamiento, porque en realidad más allá de las cuestiones vinculadas a la asignación económica que se plantea, hay una serie de objetivos priorizados que trabajamos en analizarlos, que pudimos poner el foco en cuáles son las cuestiones prioritarias, tanto a nivel inicial, primario, secundario, formación docente, universitario, que hay que empezar a trabajar y eso necesita de ese andamiaje y para el próximo ministro va a ser una herramienta importantísima. Bueno, ahí estaba Dania Tabela complementando también lo que nos contaba Luciana Fernández respecto a la ley de educación y este proyecto de ley de financiamiento educativo, ¿no? Sí. Lo importante, garantizar los 190 días de clase. También otro dato me parece importante que se destaca en esta ley y además los objetivos, que es revertir todos estos datos negativos que daba la diputada Dania Tabela. Respecto a las deserciones en la educación media, en la educación universitaria, en la educación, los conflictos o los problemas que tiene la educación primaria con chicos de tercer grado que no saben comprender textos, ¿no? Sí, indudablemente que la ley, el proyecto que auspicia Sergio Massa en la Cámara de Diputados, en el Congreso, es como o pretende ser un salto de calidad. También es cierto, y esto hay que remarcarlo, es que, como recién lo que explicaba Luciana, hoy no se está cumpliendo en tiempo y forma la actual ley, que no solamente en términos numéricos, el 6% del PBI para invertir en todas estas cuestiones de educación, y es como, sino lo que vos decías también, ¿no? Hoy los chicos están terminando tercer grado sin tener una lectura, una comprensión exhaustiva de los textos que leen, no saben hacer operaciones matemáticas, digamos, de manera exhaustiva, ¿no? O sea, y hay mucha deserción en el nivel secundario. Entonces, esto me parece que merece una discusión también muy de fondo, ¿no? Claro. Que tiene que ver con, bueno, cómo hacer cumplir la ley. Exactamente. ¿No? Cómo hacer cumplir la ley. Esta ley, también hay que decirlo, invierte la ecuación,
porque hoy por hoy la educación hoy está bajo o sea, los que tienen que llevar adelante la ejecución de los fondos educativos son las provincias. Claro, son las provincias las que están a cargo de esta función. Con la nueva ley sería el Estado Nacional el que no de manera total, pero sí buena parte de los fondos los va a manejar el Estado. El que va a tener que hacer el mayor esfuerzo. Bueno, una ley importante, sea el que sea presidente de la Nación el próximo día, domingo. Laura, gracias. Marcos, gracias. Gracias a usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis. Gracias, nos reencontramos. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, ya cerrando el día. Tengo información extraoficial de que que 2 jueces habrían hecho un descargo por escrito. 2 descargos por escrito hoy.